Gracias. Cordial saludo. El planteamiento es interesante, pero yo lo veo difícil. Eh, Pretender afirmar que no hubo revolución, desconocerla, que es, en mi opinión, desconocer la realidad a partir de un argumento formal, se encuentra con este problema. Si el argumento, si el argumento es no hay revolución porque lo que hubo fue continuidad de un golpe previo a 1959, la tesis es difícil de sostener porque tanto las revoluciones como los golpes de Estado están determinados o atienden a ciertos intereses. Y si la revolución, lo que llamamos revolución cubana, fuese la continuidad del golpe batistiano, debería haber continuidad en las élites que ejercen el poder en los dos momentos, en el golpe y en lo que llamamos revolución cubana, continuidad en las élites, los grupos que tenían el poder, y al tiempo que ambas obedezcan a los mismos intereses, particularmente los económicos. Es decir, que los poderes económicos que defendió el golpe fuesen los mismos poderes económicos que defendió la revolución, y yo no veo ni continuidad de élites ni de intereses detrás del golpe y de la revolución. Las élites, bueno, los poderosos de Cuba con Batista huyen después de la revolución. Entonces no hay continuidad de élite. Y segundo, continuidad de intereses representados en ambos momentos. Eh, Quienes estaban con Batista, los propietarios estadounidenses en el azúcar y demás sectores de la economía, y los propietarios cubanos, varias veces se cita a los señores Bacardí. La burguesía cubana, que estaba con Batista, protegida por Batista, y por supuesto la mafia, que también fue muy bien, la mafia norteamericana, lo que literalmente entendemos por mafia, que literalmente tenían sus hoteles en Cuba con Batista. Después de la revolución, todos ellos se van. Unos huyen, el poder los expulsa, las élites políticas los que ejercían el poder, y las élites económicas son expropiadas. Entonces, el poder económico, los intereses detrás del golpe no son los mismos que defiende la revolución, y es tan así pues que el bloqueo, embargo, no discutamos por el término, se justifica en la expropiación sin haber indemnizado, es decir, la afectación de los intereses que se protegían con el golpe y con el Estado cubano que obedece al golpe. Entonces yo veo ese problema para defender la tesis de que la revolución es continuidad del golpe. Un segundo aspecto más breve, la existencia del programa previo para poder hablar de una revolución, pues en realidad es como plantearle a la realidad. Entonces, para que haya revolución debe haber programa previo. Señores, revolución cubana, ustedes no tienen, por tanto, no son revolución porque no cumplen este requisito. Lo veo un poco, insisto, alejado de la... Uno podría la revolución francesa y concluir que como no había programa previo formal, no hubo revolución francesa. Y el último aspecto, igualmente muy breve, retroceso económico que podemos considerarlo en el caso de la revolución cubana. La pregunta es por qué, pero no discutamos el por qué. Hay un retroceso económico, entonces se dijo, no hablemos de revolución, sino de involución. Habría que ver la Francia posrevolucionaria, cuánto tiempo demoró para recuperar el nivel económico previo a la revolución. Es decir, la revolución implica, por lo que trae aparejado, en buena de los logros económicos hasta el momento, y por tanto lo que llamarían retroceso económico. Y lo mismo con Rusia. ¿Cuál era el estado? Aunque Rusia, pues la revolución sea lo que había en la economía rusa antes de la Primera Guerra Mundial, de que estalla. Llega la revolución, la guerra civil y un atraso económico brutal que en realidad coincidía en buscaba derrotar la revolución. Esto ya terminó, que con esos elementos
la, que conforman lo que se ha hecho para defender la tesis de que no hay revolución sino continuidad del golpe, con esas cosas que he señalado, la tesis queda tambaleando un poco. Era eso, muchas gracias por la oportunidad de expresarlo. Gracias. Muchas gracias por la Dame participación, un segundito ahí cuadrado. antes. Voy a darle la... Déjame Ok, contestarle ok. rapidito. Nadie planteó que no hay revolución sino continuidad en golpe. Yo no lo he dicho. No hay revolución porque el programa que se presenta no era revolucionario, era constitucionalista. Sí se planteó un programa previo que consistía en restituir la Constitución. Ya, Eduardo, dale. Le cedo la palabra ahí a Eduardo para que hable o a Randy, cualquiera de los dos. Bueno, creo que estaba Randy primero. Buenos días, buenas tardes. Creo que estaba Randy primero. Dale, Eduardo, dale, yo espero. Dale, que lleva rato hablando. Mira, el asunto este de las revoluciones, no se dejen embarañar. Estas palabras que ha dicho este señor son todas muy lindas. Los argumentos son todos cogidos con presillita. Y vamos a suponer que todos sus argumentos son válidos, que todos son ciertos. Yo voy a creer todo eso que él dijo, todo. Yo se lo creo todo. Pues yo no veo cuál sería entonces el punto de discusión, porque en definitiva, como mismo Fidel tuvo su real derecho de hacer una supuesta revolución, pues nosotros, en inconformidad con todo lo que sucede dentro de la Cuba nuestra, inconformidad plena con la falta de derechos y garantías constitucionales, inconformidad plena con la falta de libertades, en inconformidad plena con la falta de salud, en inconformidad plena con la falta de alimentación, en inconformidad plena con que incluso no podemos ni tener elecciones democráticas para seleccionar a nuestros dirigentes, a quienes nos van a dirigir el Estado cubano, en inconformidad plena con todas esas mismas cosas y utilizando los mismos argumentos que él está dando, fija, suponiendo que él tiene toda la razón, pues nosotros estamos en nuestro pleno derecho haciendo uso de la Constitución vigente de jure de la República de Cuba, que está siendo violada permanentemente desde el año 1952, hacer uso del artículo 40 y utilizar los medios que fueren necesarios para recuperar los derechos perdidos. Eso incluye la violencia constitucional. Y utilizando los mismos métodos de lucha que utilizó el sátrapa de Fidel Castro, pues nosotros también podemos luchar en contra de esa tiranía, esa dictadura de venida tiranía, podemos utilizar sus mismos métodos. Es por ello que me enorgullezco en decir aquí en público, incluso a esta persona con estos argumentos rarísimos sacados de no se sabe dónde, me enorgullezco de decirle que al menos hay 2 millones de cubanos en Cuba que han vuelto a reconocer la existencia de su constitución original. Que hay al menos 2 millones de cubanos en Cuba que están dispuestos a tomar el poder, utilizando los mismos métodos que Castro utilizó para hacerse del poder. Vamos a derrotar a la dictadura y vamos entonces, si esos son sus conceptos, pues entonces haremos una revolución constitucional en la cual las personas que emerjan vencedoras de este proceso restituirán plenamente la constitución soberana del país y le devolverán los derechos perdidos a todos los cubanos. A partir de ahí tendremos entonces una verdadera república, no una república de nombre factual en la cual un grupo se ha instalado en el poder desde el año 1959 con el respaldo del pueblo, diciéndole al pueblo que iban a restituir la constitución originaria del país. Pues si esto es así, nosotros también vamos a hacer revolución. Es nuestra revolución constitucional. Esa es mi declaración en pleno aquí a todos ustedes. Resistencia, ahí te compartí arriba la denuncia de Fidel Castro al Tribunal de Garantías Constitucionales cuando se permitían hacer ese tipo de denuncias, porque hoy en día no se permiten hacer esas denuncias. Los tiranos tienen miedo a que les denuncien de esa manera. Ahí está la denuncia y ahí está el concepto de revolución. Pero voy a decir más también. En unos días yo voy a publicar algo en el sitio. Voy a publicar 3 cosas, una detrás de otra. Hay una que se llama el concepto de revolución en Cuba, donde se explica claramente por qué Fidel Castro pudo vender tan bien ese concepto de revolución al resto de países latinoamericanos y embarcarlos a todos, pensando que hayan hecho una revolución. Eso no es una revolución. Segundo, voy a publicar otra cosa que se llama
o que se va a llamar Revolución, Fuente de Derecho y Soberanía en Cuba también, explicando el fenómeno completamente en Cuba. Y esto lo estoy haciendo y lo estamos haciendo y rescatando por una razón muy sencilla, porque personas como estas que desconocen totalmente el proceso revolucionario empiezan a buscarse argumentos en decirme a mí que la Revolución Francesa también se demoró en alcanzar logros. Sí, lo que pasa es que la supuesta Revolución Cubana lleva 65 años y no tiene ninguno. Ninguno, ni uno solo. Y todo lo que vendió como logros no fueron logros, ya estaban en la Constitución. En la Constitución estaba incluida la educación primaria pública, gratuita. Estaba incluida la medicina pública, gratuita. Estaba incluida la reforma agraria que se estaba produciendo en el momento que Fidel toma el poder. ¿De qué están hablando aquí? Pero es más, si Fidel de verdad iba a hacer una revolución, ¿dónde están los nuevos derechos que agregó esa revolución al pueblo cubano? ¿O es que alguien me va a decir a mí que una revolución socialista provee más derechos, ha provisto más derechos a los cubanos que la república que teníamos con la Constitución de 1940? No, esa supuesta revolución no proveyó más derechos a los cubanos, no los proveyó, los eliminó y les coartó la soberanía, y por 17 años un país estuvo siendo gobernado por un grupo de personas no electas que supuestamente se estaban haciendo una transición para devolverle la Constitución de 1940 a los cubanos. Eso se llama traición y eso no es ni por menos revolución. Gracias, cedo la palabra. Vamos a también dejar que el muchacho, el Cuadrado, hable. Vamos a darle la palabra a Randy. Después le vamos a dar la palabra a ese muchacho y vamos a darle la palabra a Vigoa. Es importante tratar de mantener la calma cuando estemos conversando, para no estresarnos y hacer que el debate fluya. Es importante esto que mencionaba Eduardo, del secuestro de la soberanía del pueblo cubano, que es lo que yo creo que más peso tiene en toda esta violación de la ley. Vamos a hacer la palabra a Randy. De todas maneras, el documento ya lo tengo delante de mí. Si quieren podemos ir analizándolo de a poco. Yo voy a tratar de hacer un resumido aquí en lo que ustedes van conversando. Bueno, es difícil verdaderamente, por ejemplo, cuando una persona, en este caso que no nació en Cuba, ¿no?, y pretende vendernos a Cuba como la última Coca-Cola del desierto. Pero ahí a manera universal, a ver si él logra entendernos, a nosotros, ¿no?, como cubanos. Cuadrilátero, hay algo que nos representa a todos los cubanos, que se llama la bandera, ¿no? Esa es de todos, del que está adentro, del que está afuera, el que está por nacer y el que ya falleció. Y esa bandera alberga una serie, ¿no?, de significados que para nosotros los cubanos tienen un valor extraordinario. Y yo creo que tú estás hablando desde el conocimiento incluso de la bandera cubana. Conoces más a Fidel Castro que a la bandera cubana. Y eso es un error en política grave. Porque tú, de manera muy inteligente, ¿no?, pretendes arrastrar el debate hacia la discusión de una figura que actuó como un traidor, como un delincuente, como un oportunista, como un elitista, como un burgués, como todos esos adjetivos que ustedes se rebuscan y que lo saben usar muy bien. Porque Fidel lo que hizo fue sustituir a esa clase burguesa de la que tú haces tanta mención y la sustituyó por los militares. Y hoy los militares, no todos, pero hoy son los militares
del Minin, el otro, los que vinieron a ocupar el puesto de esa clase burguesa que, pudiendo haber estado un poco contaminada, no te voy a quitar un poco de razón en eso, había personas muy, muy valiosas, y no que tenían los miles y millones de dólares, sino que tú, además de mencionar esa clase burguesa, quieres involucrar a una clase media que existía en Cuba, trabajadora, emprendedora, y se la quieres colocar a la clase burguesa. Yo te podría poner el ejemplo de mi humilde abuela que perdió su cafetería, ¿no? Pero eso es irrelevante respecto a lo que yo te voy a hablar ahora. El problema del tema de la falsa revolución es que vino a formar parte de la continuidad de ese ultraje, ¿no?, hacia la propia bandera cubana, porque Batista, en unos space, Vigo habló de eso, de cómo Batista se encargó, ¿no?, de contaminar a todas las clases de Cuba, la clase política, la corrompió toda. Y eso fue terreno fértil para Fidel Castro. ¿Y a dónde está el grave error de Fidel Castro que ustedes no quieren reconocer y por eso siguen patinando, y por eso la izquierda de ustedes de América Latina no avanza y nunca va a avanzar? Porque han puesto todo su fe en una persona que es traidora, y ustedes no comprenden eso. El espíritu de Fidel Castro es un espíritu traidor hacia incluso sus propias ideas, por tal de salir beneficiado materialmente. Y tú eres uno de los que no comprende al día de hoy el significado de nuestra bandera, que contempla divisiones de poderes, que contempla una serie de cosas que hoy no se cumplen. Entonces, ¿para qué hablar de Fidel Castro si a mí lo que me interesa es hablar de nuestra cultura, a la cual, por supuesto, no pertenece Fidel Castro? Paso la palabra. Vamos a hacerle la palabra entonces al cuadrilátero, y después que hable Gustavo, ya yo más o menos hice un resumito aquí del texto que me he ido leyendo, y podemos después intervenir este texto en la conversación. Dale, Cuadrado. Gracias, muy amable. Bueno, yo armo mi argumento respondiendo a lo que se planteó previamente, y acá se planteó otra persona que no hubo revolución sino continuidad del golpe. Entonces yo hice el apunte, lo escribí en una hojita y consideré eso como la tesis a rebatir, y por eso mi argumento está orientado en torno a esa afirmación. En el espacio la hicieron hace unos minutos. Bien, pero ese es otro asunto. Ahora, la intervención que se hizo después de la mía, yo la veo más realista. En realidad es más realista políticamente, interpreta mejor la política porque habla del real derecho, es decir, de cómo las cosas se plantean en los hechos, y es: la revolución se impuso, la revolución ganó, es algo fáctico, y así como la revolución acudió a la fuerza para imponerse, entonces quienes estamos, fue el argumento, quienes estamos en contra de la revolución porque estamos hastiados, agotados, lo que sea, no nos gusta, estamos inconformes, tenemos el mismo derecho a levantarnos. Bueno, esos son términos políticos, así hablan las revoluciones, así habla la política. Las revoluciones son asuntos no de derecho, sino de fuerza. Y si una revolución se impone por la fuerza, pues la revolución no puede negarle ese derecho a sus adversarios, que es lo que reivindica la persona que habló, y así como él me concedió, entonces yo se lo concedo. Si hay personas que están en contra de la revolución, que no le reconocen legitimidad y consideran que
quieren levantarse y que está, bueno, te lo concedo, esa es la política en realidad, en la política en el fondo hay un asunto más de fuerza. Lo que sí no le concedo es que invoque un derecho en virtud del artículo 40 o el artículo de la Constitución del 40. La Constitución vigente, dijo, no, la Constitución vigente en Cuba es del 19, creo, y hubo otras constituciones vigentes después de la del 40. O sea, esa no es la Constitución vigente. Mi país tiene vigente la Constitución del 91. Hay sectores conservadores católicos que añoran la Constitución de 1886 y podrían hacer esa afirmación. La Constitución vigente es la del 86. Bueno, pero hacer la afirmación no implica que eso sea real. La Constitución vigente, la que tiene fuerza de ley, la que regula las relaciones del Estado cubano con sus ciudadanos y con el mundo, es una Constitución reciente. Entonces, sí le concedo el derecho a que cualquier persona que se considera o enemigo o insatisfecho con las revoluciones tiene derecho a levantarse contra ellas. El problema es que todos los que se han levantado han perdido. Incluso intentos de destrucción de la revolución, con invasión incluida y con lucha guerrillera aprovisionada, pertrechada, con vuelos desde los Estados Unidos. Ya han perdido. Y el proyecto Varela se desvaneció y un montón de proyectos contra la revolución. Bueno, pues quedémonos en la fuerza. Los que han usado la fuerza han perdido ante la fuerza de la revolución. Yo no sé si hay 2 millones, alguien lo reclama, que hay 2 millones de personas dispuestas a luchar contra la revolución. Bueno, parece que hay más de 2 millones que sostienen la revolución y por tanto la revolución se sostiene. Los que se enfrentaron a la revolución pues desembarcaron en las playas y hoy tuvieron que cruzar de nuevo el océano y están en Miami, o como metáfora, están en otro lugar por allá, en los Estados Unidos. Luis Posada Carriles, que se enfrentó a la revolución por la fuerza, no murió en Cuba. La revolución sí está establecida en Cuba. Entonces, el asunto es que la realidad nos dice, sin posibilidad de confrontarla, que la revolución se sostiene y quienes la han enfrentado no han ganado. Y en las revoluciones y en la política sí el asunto es de eso. ¿Quién gana y quién pierde? La revolución ha ganado. Bueno, dicen que 60 años y no hay nada. ¿Qué se hizo con una revolución 60 años después? Bueno, el protagonismo mundial de la revolución cubana en el tercer mundo, en América Latina, el impacto de Fidel es tal que estamos hablando hoy, 60 años después, de la revolución cubana y de Fidel Castro. Ese solo hecho es diciente de que no es algo que pasó sin pena ni gloria. Es algo trascendental en la historia del mundo, en la historia de América Latina. Y entonces ahora retomo la otra, estoy terminando, 2 minutos. Retomo ahora la tesis de la otra persona que dije, bueno, es que no, la tesis no es que la revolución es continuidad del golpe. La tesis es que no hubo guerra revolucionaria, sino una guerra constitucional. Bueno, entonces yo respondo a esa tesis con lo siguiente rápidamente. Le voy a conceder que comenzó como una guerra constitucional. Sí, una promesa de restablecer la Constitución. Bueno, pero las revoluciones tienen eso. O los procesos que desembocan en revolución tienen eso. No necesariamente pueden comenzar como una revolución con la forma en la que termina, sino que tiene desarrollos que concluyen en una, por ejemplo, revolución socialista. Y es cuestión de solamente remitirnos a la Revolución Rusa, que tiene por lo menos 2 momentos. 1917, Revolución de febrero de 1917, una revolución liberal. Una revolución liberal. La promesa era una república, los bolcheviques se veían solamente como una oposición minoritaria, ser la oposición de izquierda frente a ese gobierno liberal. Y en octubre, el desarrollo de ese proceso desembocó en que el gobierno liberal era insostenible, que el programa que se ofreció
no satisfacía las demandas de la sociedad rusa, que había que desbordarlo y reformular el programa, y eso desembocó en la Revolución de Octubre que llevó a la instauración del socialismo. Entonces la pregunta sería, en el caso cubano, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cómo cambia una promesa que era una guerra, un programa mejor que era de guerra constitucional, y desemboca en una revolución? Y entonces nos ubicaríamos entre los años, pensaría yo, 59 cuando se llega al poder, y no sé, 61, 62 cuando se declara el carácter socialista de la revolución. Ahí sí le voy a conceder un cambio brutal entre lo que se propuso inicialmente y los desarrollos que tomó ese proceso. Y termino con esto, 30 segundos. Se nos señaló que por tener fe ciega en Fidel, entonces estamos condenados, las izquierdas de América Latina. No, las izquierdas de América Latina en realidad no endiosamos a Fidel ni determinamos nuestra conducta, programas políticos en cada país en virtud de Fidel. Fidel es un referente, alguien que, bueno, los referentes como Bolívar, que hizo aportes, que tiene una experiencia riquísima, llena de éxitos y de cosas interesantes y de cosas para no repetir. Esos son los referentes y así lo tomamos. Pero tenemos perfectamente claro que 2023 no es 1959 y por tanto nadie ni endiosia ni quiere repetir la experiencia de Fidel. Es cuestión de solamente ver lo que se ha hecho en estos gobiernos progresistas que no tienen nada que ver con un programa socialista. Entonces, en esos términos debe entenderse la izquierda de 2023 en nuestros países latinoamericanos y su relación con Fidel. Óyeme, espera. No, déjame no, 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 responderle no. un momento de resistencia, que No, estoy medio ¿puedo embarcado aquí hablar? y no voy a poder hablar después. ¿Y yo qué? Bueno, está bien. Señor, un momento, Vigoa, que estoy en la calle, espérate, yo te voy a pasar la Dale, dale. No quiero que se me vaya el punto, porque acá el señor, bueno, dice aquí cuadrilátero, equilátero, yo no sé, se me parece a la misma voz del que estaba hablando anoche, que le pedí el micrófono y no me lo dio. Como quiera, como sea que te llames. Acabas de decir hace un rato de que Fidel hizo una revolución, y te dije que sí, que él hizo una revolución magnífica, bella, preciosa. Acá dijiste todo eso. Y te dije también que si yo reconozco eso, o tú estás reconociendo eso, o tú reclamas esto como precepto, pues igual también yo reclamo ese precepto. Pero es más, fíjate, si tú no conoces a Fidel Castro, tú no conoces lo que tenía ese señor en la cabeza. Fíjate, si ustedes no entienden lo que él hizo y por qué justamente después se convierte en un traidor. Que tú nos acabas de decir a nosotros que nosotros nunca vamos a vencer o derrotar a esa mal llamada revolución, a esa dictadura o a esa tiranía, porque nosotros somos unos nostálgicos que queremos virar a la Constitución de 1940. Pues sí, somos nostálgicos, pero somos nostálgicos de recuperar nuestra república que está perdida desde el año 52 con un golpe de Estado. Pero fíjate si somos nostálgicos, que cuando Batista dio el golpe de Estado e impuso por la fuerza los estatutos constitucionales, Fidel Castro no utilizó la ley de Batista para luchar contra Batista. No. Fidel Castro utilizó la ley constitucional para luchar contra Batista. Igual, los mismos pasos. Por eso le digo que ustedes no conocen el pensamiento político de Fidel Castro. Ustedes son un fraude, diciendo mentiras. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo utilice el invento y bodrio de constituciones y leyes constitucionales de los Castro para combatirlo? No, yo soy tremendo nostálgico. Yo utilizo la Constitución de 1940, como mismo lo hizo Fidel Castro, para combatir el resultado de su pensamiento político, porque no nos llevó al lugar que los cubanos necesitábamos. Por eso es un traidor, no un nostálgico. De nostálgico no. Utilizando sus mismos métodos, utilizando el clandestinaje, la lucha clandestina dentro de Cuba, acabando con todo lo que se pueda acabar, no dejándole recursos económicos a la dictadura para seguir reprimiendo al pueblo, combatiéndolos en todos los frentes, tanto dentro como fuera de Cuba, acabando con los chivatos en los barrios,
y esperando el momento para tomar el poder y restituir esa constitución. Eso no es nostalgia. Eso se llama ser patriota. Así que yo le aconsejo que abra bien el libro del pensamiento político de Fidel Castro, a ver si aprende, aunque sea, a ser revolucionario como usted dice que es. Ustedes no son revolucionarios, ustedes son un fraude. Gracias, cedo la palabra. Óyeme, permíteme un 30 segundos y Gustavo, ahora te voy a pasar la palabra. Mira, vamos a tratar de... Como me la alargan. No, 30 segundos y ahora ahora tú te vas a coger la conversación para ti. Yo sé que tú estás loco por hablar, pero el problema es que todo el mundo quiere hablar. Vamos a tratar de enmarcarnos, caballero, en argumentar y no tratar de caer sobre la persona. Vamos. Ahora, lo que iba a decir, mira, sencillito lo voy a tratar de resumir. El problema es que se ha perdido tanto en esta batalla contra el castrismo, no lo voy a llamar revolución, por eso me digo, por no basarse en ley. Por no basarse en la ley y en la legitimidad de nuestra constitución vigente de jure, ¿me entiendes? Es que hemos perdido tanto terreno y ahí radica el punto. Ya yo voy entendiendo por qué la tesis tuya no reconoce la continuidad del golpe de Estado, ya yo voy entendiendo por qué no estás a favor de bueno, cedo la palabra. Le doy la palabra. Mira. El 1 de enero, cuando se va a investir de presidente a Carlos Piedra, cuando Batista se va en la madrugada y al amanecer se busca a Carlos Piedra para investirlo presidente, desde Santiago de Cuba, Fidel da a conocer de que si ponían a un presidente, él seguía en pie de lucha. Esa actitud de Fidel Castro hace que su toma de poder sea un golpe de Estado. Ya, entonces, no se trata de que una clase es continuidad o que hay elementos de una clase que continúan en el poder. Se trata que hay una continuidad en la forma de poder. Se pasa de una dictadura a otra dictadura. Pero perfecto. Digamos que se pasa a la famosa dictadura del proletariado, que termina siendo una dictadura sobre el proletariado. Pero bueno, aquí hay un hecho. Se pasa de una dictadura a otra. Primer problemita que tenemos con la revolución. Segundo problemita que tenemos con la revolución es que no suma derechos, no agrega nuevos derechos y no tenía un plan revolucionario, tenía un plan constitucionalista. O sea, Fidel no rompe la ley, como usted decía anoche, Emilio. Fidel no rompe, las revoluciones rompen. Las revoluciones son cuando el contenido desbarata la forma y hay que crear una nueva forma porque hay un contenido más amplio, distinto, que rompe las medidas. Y estamos hablando ya en teoría marxista, ¿no? Cuando el contenido evoluciona y no cabe en la forma, entonces la forma se rompe y hay que crear una nueva forma. Eso no fue lo que pasó, porque el contenido no sobrepasó la forma, simplemente el contenido se hizo más pequeño que la forma, o sea, menos derechos, menos de todo, y se desbarata la forma para hacer una forma más arcaica. O sea, Cuba, después de terminar la República, Cuba se convierte más en un poco más esclavista, un poco más feudalista. En ese sentido retrocedimos. Ahora bien, aquí hay un detalle. El detalle es que esta lucha armada contra la dictadura no se sale del marco legal de la Constitución de 1940. Se mantiene dentro del marco legal de la Constitución del 40 porque se apoya en su artículo 40. ¿Ya? Al apoyarse en su artículo 40, no cumple el requisito de revolución porque no viola la ley establecida por ningún lado. No la violó por ningún lado. Fidel no violó la ley para alzarse a la sierra, sino que se alza a la sierra apoyándose en el artículo 40 de la ley fundamental que regía en aquel momento en Cuba, que era de la Constitución. Más que eso, lo escribe, ¿no? El asunto de los epítetos de Frente Revolucionario y de esas tonterías, en Cuba se le llamaba revolucionario a todo el que se opusiera al régimen. Y eso no significa que fuera una revolución. De hecho, dice, no se va a declarar la revolución. ¿Por qué? Porque no hay revolución. Él sabía que no había una revolución. Pero vamos a otro detalle que estamos obviando de las revoluciones. Las revoluciones son procesos violentos cuando el contenido sobrepasa la forma y hay una violencia donde se rompe la forma y se crea una forma nueva.
sea, la revolución es un estado de movimiento violento entre dos formas estables. La revolución es un estado inestable de cambio evolutivo hacia de un estado a otro estado, entre dos estados estables. Cuando un estado estable se rompe, a través de una revolución, se evoluciona o se revoluciona hacia otro estado. La revolución cubana no cumple eso. La revolución cubana rompe con un estado de cosas y sigue siendo revolución y nunca llega al otro estado. La revolución cubana no es un proceso violento de cambio hacia algo, sino que es el proceso violento de cambio perenne y permanente en sí mismo. No es una revolución social, es un sistema social en revolución que consistió en su inicio en una lucha por la restitución de la Constitución de 1940 y después cambia a una lucha por el mantenimiento del estatus revolucionario del proceso. Se supone que una revolución es el cambio del estado A al estado B. Y en ese medio existe este cambio violento. ¿Hacia qué estado está cambiando la revolución cubana? Le voy a decir, no está cambiando hacia ningún otro estado. La revolución cubana no pretende llegar a otro sistema social. Pretende quedarse en un sistema social cuyo único país que lo ostenta en el mundo es Cuba. Cuba es el único país que tiene un sistema social, sociopolítico, que se llama revolución. Porque una cosa es hacer una revolución, como pudiera ser la revolución sandinista, o pudiera ser la revolución, cualquier otra revolución, en los países de África. Y otra cosa es hacer una revolución que se va a quedar ahí como forma socioeconómica para la eternidad. Eso es un barbarismo. Eso es un barbarismo. Eso no tiene base jurídica de ningún tipo. Eso no se sostiene de ninguna manera en este mundo. Se sostiene. Lo único parecido a eso es el trotskismo, pero que tampoco llega a ser tan estúpido como para plantear un estatus perenne de un sistema social que se llama revolución. Señor, ¿de dónde sacan semejante barbaridad? No puede ser, sencillamente no tiene derecho, no tiene base en el derecho, tiene base en la fuerza, en el monopolio de la violencia. La revolución cubana decía este señor, ¿cómo se llama? El viejo este que se está muriendo, que fue a China. Bueno, el político este, ahora se me olvida. Kissinger. Decía, Cuba no es un país. Cuba es una causa.